En un mundo lleno de injusticias y maldad, es natural cuestionarse si algún día se hará justicia. Nos preguntamos si los malvados recibirán su merecido y si los justos serán recompensados. La respuesta a estas inquietudes se encuentra en el libro de Apocalipsis, específicamente en los versículos 11 al 15 del capítulo 20, donde se describe el gran juicio del trono blanco. Esta escena nos asegura que habrá una rendición de cuentas final y definitiva, un día en que todas las acciones serán juzgadas. Pero, ¿qué implica realmente este juicio y cómo deberíamos vivir nuestras vidas a la luz de esta verdad? Acompáñanos en esta jornada de descubrimiento y reflexión. En Apocalipsis 20, 11, 15, Juan relata una visión imponente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:11. Esta imagen poderosa representa el juicio final, donde Dios se sentará como juez supremo. No hay escapatoria de su presencia, ni lugar para esconderse. Esta visión nos recuerda la omnipotencia de Dios y su autoridad absoluta sobre toda la creación. El trono blanco simboliza pureza y justicia perfecta. En este juicio no habrá favoritismos ni corrupciones. Solo la verdad prevalecerá. Cada persona que haya vivido será traída ante este trono para ser juzgada según sus obras. Esta escena debe inspirarnos a reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras acciones diarias, sabiendo que un día todos seremos llamados a rendir cuentas. La visión del trono blanco también destaca la solemnidad y seriedad de este momento. Es un llamado a vivir con integridad y rectitud, conscientes de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. No importa cuán pequeñas o insignificantes puedan parecer nuestras acciones, todas serán examinadas bajo la luz de la justicia divina. Esta visión nos desafía a considerar nuestra relación con Dios. ¿Estamos viviendo de acuerdo con sus enseñanzas y principios? ¿Estamos preparados para enfrentar este juicio final? La certeza de este evento futuro debe motivarnos a buscar una vida de santidad y dedicación a Dios. Y estas respuestas solo se pueden encontrar en la Biblia. En el último video, muchas personas me pidieron realizar nuevos estudios como este, que nos hagan reflexionar sobre nuestras actitudes como creyentes e hijos de nuestro buen Dios. Después de todo, las profecías ya están sucediendo y mucha gente solo conoce las más famosas. Necesitamos prepararnos para lo que está por venir. Así que si quieres que siga trayendo nuevos estudios completos sobre este tema, comenta abajo, quiero más. Tu opinión es muy importante para mí, y solo así sabré si realmente quieres un nuevo vídeo como este. Y no olvides compartir este vídeo en WhatsApp con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir este conocimiento a la mayor cantidad de personas posible. Todos debemos prepararnos para lo que está por venir. Vivimos en un mundo donde la injusticia y la maldad parecen reinar. Las noticias diarias están llenas de actos de violencia, corrupción y explotación. Esta realidad puede llevarnos a sentirnos desanimados y desesperanzados, preguntándonos si alguna vez se hará justicia. Sin embargo, la promesa del juicio del trono blanco nos asegura que ninguna maldad quedará impune. En Apocalipsis 20:12 se nos dice que vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este pasaje nos recuerda que cada acto, bueno o malo, será tomado en cuenta en el juicio final. La promesa de justicia divina debe llenarnos de esperanza y motivarnos a seguir luchando por el bien, incluso cuando parece que la maldad prevalece.
Saber que Dios tiene la última palabra y que Él es un juez justo puede darnos consuelo en tiempos de injusticia. Esta certeza nos llama a ser agentes de justicia en nuestro propio entorno. Debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios de Dios, defendiendo la verdad y la justicia en nuestras acciones diarias. De esta manera, reflejamos el carácter de Dios y su justicia en el mundo. El juicio del trono blanco no solo implica castigo para los malvados, sino también recompensa para los justos. En Mateo 25, 31, 46, Jesús habla del juicio final, donde separará a las ovejas de los cabritos, recompensando a aquellos que vivieron de acuerdo con su voluntad y castigando a los que no lo hicieron. Esta separación final destaca la importancia de nuestras elecciones y acciones en esta vida. Los justos, aquellos que han seguido fielmente a Dios y han vivido según sus mandamientos, recibirán su recompensa eterna. En Apocalipsis 22:12, Jesús dice: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Esta promesa debe alentarnos a perseverar en la fe y en la práctica de buenas obras. Por otro lado, los impíos enfrentarán el juicio y la condenación. Apocalipsis 20:15 declara: «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Esta advertencia es un recordatorio serio de las consecuencias de rechazar a Dios y vivir en desobediencia. La certeza de esta recompensa y castigo finales nos llama a vivir con una perspectiva eterna. Debemos evaluar nuestras vidas y nuestras prioridades, asegurándonos de que estamos alineados con la voluntad de Dios y preparados para enfrentar el juicio final con confianza. El juicio final se basará en las vidas que estamos viviendo ahora. Apocalipsis 20:12 nos dice que los muertos serán juzgados según sus obras. Esto significa que nuestras acciones y decisiones diarias tienen un impacto eterno. Vivimos en un tiempo donde los límites morales y éticos son cada vez más difusos, y la distinción entre el bien y el mal a menudo se oscurece por interpretaciones subjetivas y deseos personales. Es crucial que vivamos con una conciencia de las implicaciones eternas de nuestras acciones. No podemos permitirnos vivir sin pensar en las consecuencias de nuestras decisiones, tanto para nosotros como para los demás. Debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios de Dios, sabiendo que cada acción será evaluada en el juicio final. Esta realidad también nos llama a ser conscientes de la influencia que tenemos sobre los demás. Nuestras vidas son un testimonio para aquellos que nos rodean, y nuestras acciones pueden impactar positivamente o negativamente en sus vidas. Debemos ser modelos de integridad y rectitud, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Por lo tanto, debemos recordar que el tiempo para arrepentirse y buscar la redención es ahora. La Biblia nos llama a vivir con urgencia, sabiendo que el día del juicio se acerca y que nuestras decisiones en esta vida determinarán nuestro destino eterno. La mayoría de las personas viven sus vidas sin preocuparse por las consecuencias eternas de sus acciones. En Lucas 17, 26, 30, Jesús compara los días de Noé y Lot con los días del Hijo del Hombre, destacando cómo la gente vivía sin preocupación, ignorando las advertencias y las señales de juicio. Esta indiferencia puede ser peligrosa, ya que lleva a una vida sin propósito ni dirección. En nuestra sociedad actual, muchas personas viven solo para el presente, buscando satisfacción inmediata sin pensar en el futuro. Esta perspectiva cortoplacista puede llevar a decisiones que tienen consecuencias negativas a largo plazo, tanto en esta vida como en la eternidad. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora,
Si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Es esencial que recordemos que nuestras vidas actuales son una preparación para la vida eterna. La Biblia nos advierte repetidamente sobre la necesidad de estar alerta y preparados para el regreso de Cristo y el juicio final. En 1 Tesalonicenses 5:2-6, Pablo nos exhorta a vivir sobria y vigilante, sabiendo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esta advertencia nos llama a vivir con intencionalidad y propósito, conscientes de la realidad de la eternidad. Debemos esforzarnos por despertar a aquellos que viven en indiferencia, compartiendo con ellos la verdad del Evangelio y las consecuencias eternas de sus acciones. Nuestra misión es ser luz en un mundo oscuro, guiando a otros hacia la salvación y la vida eterna en Cristo. Vivimos en una era donde los límites morales y éticos son cada vez más difusos. La distinción entre el bien y el mal a menudo se oscurece por interpretaciones subjetivas y deseos personales. En Isaías 5:20 se nos advierte: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Esta confusión moral puede llevar a una vida sin dirección ni propósito. La decadencia moral de nuestros tiempos es evidente en muchos aspectos de nuestra sociedad, desde la corrupción en los gobiernos hasta la inmoralidad en los medios de comunicación. La injusticia y el pecado parecen prevalecer. Esta situación puede llevarnos a sentirnos desanimados y desesperanzados, cuestionando si alguna vez se hará justicia. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios ve todo y que habrá un juicio final donde todas las acciones serán juzgadas. En Eclesiastés 12:14 se nos dice: «Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala». Este versículo nos recuerda que ninguna acción quedará sin ser evaluada por Dios. Entonces, necesitamos ser conscientes de esta decadencia moral y esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios de Dios. Es fácil caer en la trampa de justificar comportamientos incorrectos debido a las normas sociales cambiantes, pero como cristianos estamos llamados a ser diferentes. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Tenemos la responsabilidad de ser ejemplos de rectitud y justicia en medio de una sociedad corrupta. Nuestras vidas deben reflejar los valores y principios del reino de Dios, siendo luces en la oscuridad. Al vivir de esta manera, no solo honramos a Dios, sino que también influimos positivamente en aquellos que nos rodean, guiándolos hacia la verdad. Y también debemos recordar que aunque la maldad y la injusticia puedan parecer prevalecer ahora, esto es temporal. Dios, en su justicia perfecta, traerá un juicio final donde cada acción será juzgada. Esta certeza debe motivarnos a perseverar en la fe y en la práctica de buenas obras, sabiendo que nuestro esfuerzo no es en vano. Cada acción que tomamos en esta vida tiene un impacto que trasciende el presente y se extiende hacia la eternidad. En 2 Corintios 5:10, Pablo nos recuerda:
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo subraya la importancia de nuestras decisiones y comportamientos cotidianos. El impacto eterno de nuestras acciones debe ser una consideración constante en nuestras vidas. No solo debemos preocuparnos por las consecuencias inmediatas, sino también por cómo nuestras decisiones afectan nuestra relación con Dios y nuestro destino eterno. Este enfoque nos ayuda a vivir con una perspectiva más amplia y significativa. Nuestras acciones tienen el poder de influir en las vidas de los demás. Jesús nos llama a ser sal y luz en el mundo, Mateo 5, 13, 16, lo que implica que nuestras vidas deben tener un impacto positivo y transformador en aquellos que nos rodean. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada decisión de vivir conforme a los principios de Dios puede ser una poderosa herramienta para atraer a otros hacia Cristo. Reflexionar sobre el impacto eterno de nuestras acciones también nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y comprometidos con nuestras convicciones. En un mundo que constantemente nos empuja a conformarnos, recordar que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas nos fortalece para resistir la tentación y vivir con integridad. La injusticia y la corrupción parecen estar en todas partes. Diariamente somos testigos de actos de violencia, explotación y abuso de poder. Esta realidad puede llevarnos a sentir que la maldad está ganando y que la justicia nunca prevalecerá. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una perspectiva diferente. En Salmos 37, 1, 2 se nos dice: «No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán». Este versículo nos recuerda que, aunque la maldad pueda parecer prevalecer temporalmente, su fin está asegurado. La omnipresencia de la injusticia no debe desalentarnos, sino más bien motivarnos a ser agentes de cambio. En Miqueas 6:8 se nos instruye: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Nuestra respuesta a la injusticia debe ser actuar con justicia y misericordia, siguiendo el ejemplo de Cristo. Es nuestro deber recordar que Dios ve todo y que nada escapa a su atención. En Proverbios 15:3 se nos dice: «Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos». Esta verdad nos asegura que Dios está al tanto de toda injusticia y que, en su tiempo perfecto, traerá justicia. La certeza de la justicia divina debe llenarnos de esperanza y fortaleza. Aunque enfrentemos injusticia y corrupción, sabemos que Dios es justo y que un día Él rectificará todos los males. Esta esperanza nos permite perseverar y mantener nuestra fe en medio de la adversidad. La promesa de justicia divina se encuentra claramente en Apocalipsis 20, 11, 15, donde se describe el gran juicio del trono blanco. En este pasaje vemos a Dios sentado en su trono, juzgando a todos según sus obras. «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». Apocalipsis 20, 12. Esta promesa de justicia divina debe inspirarnos a vivir con una perspectiva eterna. Saber que cada acción será juzgada por Dios nos motiva a vivir de acuerdo con sus principios y a buscar la justicia en todas nuestras interacciones. Este juicio final es la garantía de que Dios hará justicia y que ninguna maldad quedará impune. La promesa de justicia divina nos llama a ser responsables y conscientes de nuestras acciones. Debemos vivir con integridad y rectitud, sabiendo que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas.
Esta responsabilidad nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que es verdaderamente importante y a no dejarnos llevar por las distracciones y tentaciones del mundo. La certeza de este juicio final también nos da consuelo en medio de la injusticia que vemos a nuestro alrededor. Sabemos que, aunque la maldad pueda parecer prevalecer temporalmente, Dios tiene la última palabra y Él traerá justicia en su tiempo perfecto. Esta esperanza nos permite perseverar y mantener nuestra fe confiando en la promesa de Dios. La justicia divina es completa y perfecta. Ningún acto de maldad quedará sin castigo y ninguna acción de justicia quedará sin recompensa. Esta verdad debe motivarnos a vivir con un propósito y una misión claros, buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos. Es crucial reflexionar sobre el hecho de que cada acción será juzgada en el gran juicio del trono blanco. En Eclesiastés 12:14 se nos recuerda: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Esta realidad debe motivarnos a evaluar constantemente nuestras decisiones y comportamientos. La reflexión sobre el juicio final nos lleva a considerar cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos actuando de manera que honre a Dios y refleje sus principios? ¿Estamos siendo justos, misericordiosos y humildes en nuestras interacciones con los demás? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos a diario. Esta reflexión nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que es verdaderamente importante. En lugar de preocuparnos por las recompensas temporales y las aprobaciones mundanas, debemos centrar nuestras vidas en agradar a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Esta perspectiva nos da una dirección clara y un propósito significativo. Recordar que cada acción será juzgada nos llama a vivir con integridad y honestidad. No podemos permitirnos ser hipócritas o vivir una doble vida. Dios ve todo, y en el día del juicio, nuestras verdaderas intenciones y motivaciones serán reveladas. Esta verdad debe inspirarnos a vivir con transparencia y sinceridad, buscando siempre agradar a Dios en todo lo que hacemos. La certeza de que cada acción será juzgada nos impulsa a vivir con un propósito claro y una dirección definida. En Filipenses 3:14, Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este versículo nos desafía a vivir con una meta eterna en mente, esforzándonos por alcanzar el llamado que Dios nos ha dado. Vivir con propósito significa que nuestras decisiones y acciones diarias están alineadas con los principios y objetivos del reino de Dios. No se trata de seguir nuestras propias ambiciones egoístas, sino de buscar la voluntad de Dios y trabajar para su gloria. Esto nos da un sentido de dirección y propósito que va más allá de las recompensas temporales de este mundo. Cuando vivimos con propósito, nuestras vidas tienen un impacto significativo en los demás. Jesús nos llama a ser luz del mundo y sal de la tierra. Mateo 5:13-16. Al vivir de acuerdo con los valores del reino, podemos influir positivamente en nuestras comunidades y ser un testimonio del amor y la justicia de Dios. Vivir con propósito y dirección nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, especialmente en tiempos de dificultad y tentación. Al tener una visión clara de nuestra meta eterna, podemos resistir las distracciones y las pruebas que enfrentamos, sabiendo que nuestras acciones tienen un significado y un impacto eterno. La conciencia y la responsabilidad juegan un papel crucial en cómo vivimos nuestras vidas a la luz del juicio final. En 1 Timoteo 1:19, Pablo nos insta a mantener la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Nuestra conciencia nos guía para discernir entre el bien y el mal, ayudándonos a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Mantener una buena conciencia significa estar atentos a la voz de Dios en nuestras vidas y ser sensibles a su corrección.
No podemos ignorar las advertencias de nuestra conciencia, ya que es un regalo de Dios para mantenernos en el camino correcto. Al vivir de esta manera, demostramos nuestra responsabilidad hacia Dios y hacia los demás. La responsabilidad implica que reconocemos que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. En Romanos 14:12 se nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Este versículo subraya la importancia de vivir de manera que podamos dar cuenta de nuestras acciones con confianza y sin vergüenza. Una vida de conciencia y responsabilidad nos permite vivir en paz con Dios y con los demás. Cuando actuamos con integridad y responsabilidad, evitamos la culpa y la vergüenza que vienen con el pecado y la desobediencia. En cambio, podemos vivir con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto y honrando a Dios en todo lo que hacemos. Satanás es un maestro del engaño y una de sus tácticas más efectivas es hacer que las personas vivan despreocupadas, sin pensar en las consecuencias eternas de sus acciones. En 2 Corintios 4:4, Pablo dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo nos muestra cómo Satanás trabaja para mantener a las personas en la oscuridad y la indiferencia. El engaño de Satanás puede tomar muchas formas, desde distracciones mundanas hasta falsas enseñanzas. Su objetivo es desviar nuestra atención de lo que realmente importa y hacernos pensar que el juicio final es algo lejano o irreal. Esta mentalidad nos lleva a vivir sin propósito ni dirección, ignorando las advertencias de la Biblia. La despreocupación es otra herramienta poderosa que Satanás utiliza para alejarnos de Dios. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos estar siempre alertas y conscientes de las estrategias de Satanás para no caer en su trampa. Reconocer las tácticas de Satanás nos ayuda a resistir sus engaños y a vivir con una perspectiva eterna. Al mantenernos firmes en nuestra fe y estar atentos a la verdad de la palabra de Dios, podemos evitar las trampas del enemigo y vivir de manera que honre a Dios y nos prepare para el juicio final. Reflexionar sobre la realidad del juicio final y la rendición de cuentas puede llevarnos a un estado de quebrantamiento y humildad. En Salmos 51:17, David declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este versículo nos muestra que Dios valora un corazón arrepentido y humillado, dispuesto a reconocer sus fallas y buscar su perdón. El quebrantamiento del corazón es un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios y de su misericordia. Al enfrentarnos a la realidad del juicio final, nos damos cuenta de que no podemos depender de nuestras propias fuerzas ni de nuestras obras para ser justificados. Solo a través de la gracia y el perdón de Dios podemos tener esperanza en el día del juicio. Un corazón quebrantado nos lleva a vivir con mayor conciencia y responsabilidad. Nos damos cuenta de la importancia de nuestras acciones y de la necesidad de vivir de acuerdo con los principios de Dios. Esta actitud nos motiva a buscar la santidad y a alejarnos del pecado. El quebrantamiento del corazón nos permite experimentar la misericordia y el amor de Dios de una manera más profunda. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta verdad nos da la confianza para acercarnos a Dios con humildad y arrepentimiento, sabiendo que Él nos recibirá y nos restaurará.
La magnitud del juicio del trono blanco es algo que nuestra mente humana no puede comprender completamente. En Apocalipsis 20:11 se nos describe: «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos». Este versículo nos da una idea de la impresionante y aterradora presencia de Dios en el día del juicio. Imaginar a toda la humanidad reunida ante el trono blanco es abrumador. Cada persona que ha vivido, vive y vivirá estará presente para ser juzgada por sus obras. Esta escena destaca la seriedad y la importancia del juicio final, recordándonos que no hay escapatoria ni excusa en ese día. La magnitud del juicio también nos recuerda la santidad y justicia de Dios. En Hebreos 12:29 se nos dice: «Porque nuestro Dios es fuego consumidor». La pureza y la perfección de Dios son tan grandes que nada impuro puede permanecer en su presencia. Esta verdad debe inspirarnos a vivir en santidad y a buscar la purificación de nuestros pecados a través de Jesucristo. La incomprensible magnitud del juicio nos llama a prepararnos diligentemente para ese día. En 2 Corintios 5:10 se nos recuerda: «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Esta certeza nos motiva a vivir con integridad, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. En el juicio del trono blanco, toda la humanidad de todas las épocas y lugares se reunirá para ser juzgada. Apocalipsis 20:12 nos dice: «Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos». Este versículo destaca que nadie quedará excluido de este juicio, independientemente de su estatus o posición en la vida. Esta reunión universal subraya la igualdad de todos ante Dios. No importa cuán poderoso o insignificante alguien haya sido en la tierra, todos serán tratados de la misma manera en el día del juicio. Esta verdad debe recordarnos que nuestras acciones y carácter son más importantes que nuestras posiciones o logros terrenales. La imagen de toda la humanidad reunida también resalta la solemnidad y el peso de este evento. Cada individuo estará de pie ante Dios, sin excusas ni justificaciones, enfrentando la verdad de sus vidas. Esta perspectiva debe inspirarnos a vivir con honestidad y transparencia, sabiendo que todo será revelado en ese día. Esta reunión final nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con los demás. En Mateo 25:31-46, Jesús describe cómo seremos juzgados por cómo tratamos a los demás, especialmente a los más necesitados. Esta enseñanza nos desafía a vivir con compasión y justicia, sabiendo que nuestras interacciones con los demás tienen un impacto eterno. El día del juicio final, Dios se revelará en toda su gloria y majestad como el juez supremo. En Apocalipsis 20:11 se nos dice que de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esta descripción nos muestra la impresionante y temible presencia de Dios, ante la cual nada puede permanecer. Dios, en su papel de juez, es completamente justo y santo. En Salmos 96:13 se nos dice: «Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad». Esta verdad nos da la certeza de que su juicio será imparcial y verdadero, sin error ni favoritismo. La revelación de Dios como juez también nos recuerda su omnipotencia y autoridad. En Daniel 7, 9, 10 se nos da una visión del juicio celestial donde miles de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta escena nos muestra que Dios tiene el poder y la autoridad para juzgar a toda la creación.
La gloria y majestad de Dios en el juicio final deben inspirarnos a vivir con reverencia y temor. En Proverbios 9:10 se nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esta sabiduría nos guía a vivir de manera que honre a Dios y nos prepare para estar de pie ante su trono en el día del juicio. En el juicio del trono blanco no habrá oportunidad para el arrepentimiento, solo quedará la rendición de cuentas. Apocalipsis 20:15 declara: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este versículo subraya la seriedad y la finalidad de este juicio, donde cada individuo enfrentará las consecuencias de sus acciones. La falta de oportunidad para el arrepentimiento en este juicio final debe motivarnos a buscar la reconciliación con Dios ahora. En 2 Corintios 6:2, Pablo nos recuerda: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esta urgencia nos llama a no posponer nuestra decisión de seguir a Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Esta certeza nos desafía a vivir con una conciencia constante de nuestra necesidad de gracia y misericordia. No podemos depender de nuestras propias fuerzas ni de nuestras obras para ser justificados. Solo a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz podemos recibir el perdón y la redención. La realidad de la rendición de cuentas sin posibilidad de arrepentimiento debe inspirarnos a ser embajadores de Cristo, compartiendo el Evangelio con aquellos que aún no lo conocen. En 2 Corintios 5:20 se nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta misión nos llama a ser diligentes en nuestro testimonio, sabiendo que el tiempo para la salvación es ahora. Vivir con la conciencia del juicio venidero es esencial para una vida cristiana auténtica y fiel. En 2 Pedro 3, 10, 11 se nos advierte: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esta advertencia nos llama a vivir en santidad y piedad, sabiendo que el día del juicio se acerca y que nuestras acciones serán evaluadas. No podemos permitirnos vivir de manera despreocupada o indiferente, sino que debemos ser intencionales en nuestra búsqueda de la justicia y la rectitud. Además, vivir con conciencia del juicio venidero nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. En lugar de ser arrastrados por las preocupaciones y distracciones temporales, podemos centrarnos en lo eterno y en agradar a Dios en todo lo que hacemos. Esta perspectiva nos da una dirección clara y un propósito significativo. Esta conciencia nos motiva a ser vigilantes y preparados. En Lucas 12, 35, 40, Jesús nos exhorta a estar preparados para su regreso, como siervos fieles esperando a su Señor. Esta preparación implica vivir con integridad, compromiso y dedicación, sabiendo que en cualquier momento podríamos estar ante el trono de Dios. La certeza del juicio final es una verdad fundamental en la fe cristiana que debe influir en cada aspecto de nuestras vidas. En Hebreos 9:27 se nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este versículo subraya que el juicio es inevitable y que cada persona enfrentará a Dios después de la muerte. Esta certeza nos llama a vivir con responsabilidad y reverencia, conscientes de que nuestras acciones tendrán consecuencias eternas. No podemos permitirnos vivir sin propósito ni dirección, sino que debemos buscar honrar a Dios en todo lo que hacemos.
La certidumbre del juicio final nos da esperanza y consuelo en medio de la injusticia y la maldad que vemos en el mundo. Sabemos que Dios es justo y que Él traerá justicia en su tiempo perfecto. Esta esperanza nos permite perseverar y mantener nuestra fe, confiando en la promesa de Dios. La certeza del juicio final debe motivarnos a compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo conocen. En Marcos 16:15, Jesús nos instruye: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Esta misión es urgente, sabiendo que el tiempo para la salvación es ahora y que el juicio final se acerca. Vivir en armonía con nuestros valores morales y espirituales es esencial para estar preparados para el juicio final. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este versículo nos llama a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, rechazando las normas y valores del mundo. La vida en armonía con nuestros valores implica tomar decisiones que reflejen nuestra fe y nuestras convicciones. No se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar activamente la justicia, la misericordia y la humildad en nuestras interacciones diarias. Esto nos ayuda a vivir con integridad y a ser un testimonio del amor y la justicia de Dios. Vivir de acuerdo con nuestros valores nos da un sentido de paz y propósito. En lugar de ser arrastrados por las corrientes cambiantes de la cultura, podemos mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestras convicciones, sabiendo que estamos honrando a Dios en todo lo que hacemos. Esta paz nos da la fuerza para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida con confianza y esperanza. Esta vida de armonía nos prepara para el juicio final, asegurándonos de que estamos viviendo de manera que agradará a Dios y nos permitirá enfrentar su juicio con confianza. En 2 Pedro 3:14 se nos insta: «Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz». Esta preparación nos da la certeza de que estamos listos para el día del juicio. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Es esencial evaluar si estamos contribuyendo al problema o siendo parte de la solución en un mundo lleno de injusticia y maldad. En Miqueas 6:8 se nos instruye: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Este versículo nos llama a reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto en el mundo. Evaluar nuestra contribución implica ser honestos acerca de nuestras decisiones y comportamientos. ¿Estamos promoviendo la justicia y la misericordia en nuestras interacciones diarias? ¿Estamos viviendo de manera que refleje los valores del reino de Dios? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos constantemente. Debemos ser conscientes de la influencia que tenemos sobre los demás. En Mateo
5, 13, 16, Jesús nos llama a ser sal y luz en el mundo, lo que significa que nuestras vidas deben tener un impacto positivo y transformador en aquellos que nos rodean. Debemos esforzarnos por ser ejemplos de integridad y justicia, guiando a otros hacia la verdad y la esperanza en Cristo. Finalmente, evaluar nuestra contribución nos ayuda a hacer ajustes necesarios en nuestras vidas para alinearnos mejor con los principios de Dios. No somos perfectos y siempre habrá áreas en las que necesitamos crecer y mejorar. Esta evaluación nos permite identificar esas áreas y buscar la ayuda y la gracia de Dios para vivir de manera más fiel y efectiva. Reconocer la necesidad de arrepentimiento es fundamental para estar preparados para el juicio final. En Hechos 3:19, Pedro exhorta: «Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Este llamado al arrepentimiento es esencial para recibir el perdón y la restauración de Dios. El arrepentimiento implica un cambio de corazón y de mente, alejándonos del pecado y volviéndonos hacia Dios. No se trata solo de sentir remordimiento por nuestros errores, sino de tomar decisiones concretas para vivir de acuerdo con los principios de Dios. Este proceso nos permite experimentar la gracia y la misericordia de Dios de una manera profunda y transformadora. El arrepentimiento nos ayuda a vivir con una conciencia limpia y una relación restaurada con Dios. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta verdad nos da la confianza para acercarnos a Dios con humildad y sinceridad, sabiendo que Él nos recibirá y nos limpiará. Reconocer la necesidad de arrepentimiento nos prepara para el juicio final. En 2 Pedro 3:9 se nos dice: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Esta paciencia divina nos da la oportunidad de arrepentirnos y de vivir de manera que honre a Dios y nos prepare para estar de pie ante su trono en el día del juicio. Nuestras vidas son un testimonio constante para aquellos que nos rodean, y nuestro ejemplo puede tener una influencia poderosa. En 1 Timoteo 4:12, Pablo aconseja a Timoteo: «Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza». Este versículo nos recuerda la importancia de vivir de manera que inspire y guíe a otros hacia la fe en Cristo. Ser un buen ejemplo implica vivir con integridad y coherencia. No podemos permitirnos ser hipócritas o vivir de manera que contradiga nuestras palabras. Debemos esforzarnos por reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras acciones e interacciones, siendo modelos de amor, justicia y verdad. Nuestra influencia puede ser una herramienta poderosa para el evangelismo. En 1 Pedro 2:12 se nos exhorta: «Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras». Al vivir de manera ejemplar, podemos atraer a otros hacia la verdad y la esperanza del Evangelio. Debemos recordar que nuestra influencia no solo afecta a aquellos que nos rodean, sino también a las generaciones futuras. En Deuteronomio 6:7 se nos instruye a enseñar diligentemente los mandamientos de Dios a nuestros hijos. Nuestro ejemplo puede dejar un legado duradero de fe y obediencia que impactará a las generaciones venideras. La predicación del Evangelio es una misión urgente y vital para todos los creyentes. En Marcos 16:15, Jesús nos instruye: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura».
Este mandato nos llama a compartir la buena nueva de salvación con todos, sin importar su trasfondo o situación. Predicar el Evangelio implica más que solo palabras. Requiere vivir de manera que refleje el amor y la verdad de Cristo. Nuestras acciones deben respaldar nuestro mensaje, demostrando la transformación que el Evangelio ha producido en nuestras vidas. Esto nos permite ser testigos auténticos y efectivos. La urgencia de esta misión se debe a la realidad del juicio final. En Romanos 10:14, Pablo pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de escuchar y responder al Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, la predicación del Evangelio nos permite participar en la obra redentora de Dios en el mundo. En 2 Corintios 5:20 se nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este privilegio nos llama a ser diligentes y apasionados en nuestra misión, sabiendo que estamos trabajando junto a Dios para la salvación de las almas. En un mundo lleno de desesperanza, la oportunidad de salvación a través de Jesucristo es una luz brillante. En Juan 3:16 se nos recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta verdad nos ofrece esperanza y una oportunidad de redención. La falta de esperanza puede llevar a las personas a buscar satisfacción en cosas temporales y destructivas. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una esperanza duradera que va más allá de las circunstancias de esta vida. En Romanos 15:13, Pablo escribe: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La oportunidad de salvación está disponible para todos, sin importar su pasado o presente. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta promesa de transformación y renovación está al alcance de todos los que creen en Jesucristo. Finalmente, debemos compartir esta esperanza con los demás, recordándoles que, aunque el mundo pueda parecer oscuro y desesperado, hay una luz y una esperanza en Cristo. Nuestra misión es ser portadores de esta esperanza, guiando a otros hacia la salvación y la vida eterna en Jesús. El juicio del trono blanco es un evento de solemnidad extrema, donde no habrá recompensas para los impíos, solo justicia. En Apocalipsis 20:12 se nos dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Esta imagen nos recuerda que todos serán juzgados por sus obras, y que aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La falta de recompensas en este juicio subraya la seriedad y la finalidad de este evento. No habrá segundas oportunidades ni excusas. Cada persona será juzgada de manera justa y verdadera. Esta realidad debe motivarnos a vivir con integridad y a buscar la justicia en nuestras vidas diarias. Además, la solemnidad de este juicio nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras acciones. En Romanos 2:6-8 se nos dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este pasaje nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Debemos vivir con una conciencia constante de la justicia divina. En 2 Corintios 5:10 se nos advierte:
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta certeza nos llama a vivir de manera que honre a Dios y nos prepare para el juicio final. En el juicio del trono blanco, la justicia divina se aplicará sin considerar títulos ni logros terrenales. Apocalipsis 20:12 nos dice que tanto los grandes como los pequeños estarán de pie delante de Dios, sin importar su estatus en la vida. Esta verdad nos recuerda que ante Dios todos somos iguales y seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras. La justicia divina no se ve influenciada por las posiciones de poder o los logros mundanos. En Lucas 12:2, Jesús dice: «Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse». Este versículo nos asegura que todas nuestras acciones, buenas o malas, serán reveladas y juzgadas por Dios. Esta justicia imparcial nos llama a vivir con integridad y humildad. No podemos depender de nuestras posiciones o logros para justificarnos ante Dios. En lugar de eso, debemos buscar vivir de acuerdo con los principios de Dios, sabiendo que Él ve y juzga todas nuestras acciones. La certeza de la justicia divina nos da esperanza y consuelo. Sabemos que Dios es justo y que Él traerá justicia en su tiempo perfecto. Esta verdad nos permite confiar en Dios y vivir con la seguridad de que, aunque la injusticia pueda parecer prevalecer ahora, Dios tiene la última palabra y su justicia prevalecerá. En el juicio del trono blanco, toda falsedad será desenmascarada y expuesta ante Dios. En Mateo 7:21-23, Jesús advierte: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». Este pasaje subraya que las apariencias y las obras externas no son suficientes para justificar a alguien ante Dios. La falsedad, la hipocresía y las intenciones ocultas serán reveladas en el juicio final. En Hebreos 4:13 se nos dice: «Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta». Este versículo nos recuerda que Dios ve y conoce todo, incluso las intenciones más ocultas de nuestros corazones. El desenmascaramiento de la falsedad nos llama a vivir con sinceridad e integridad. No podemos permitirnos llevar una doble vida o ser hipócritas en nuestra fe. Debemos buscar la autenticidad en nuestra relación con Dios, viviendo de manera que nuestras acciones reflejen verdaderamente nuestras creencias y valores. Finalmente, esta verdad debe inspirarnos a examinar nuestras propias vidas y motivaciones. En 2 Corintios 13:5, Pablo nos exhorta: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos». Este autoexamen nos permite identificar áreas en las que necesitamos crecer y buscar la ayuda de Dios para vivir de manera más auténtica y fiel. La verdadera medida de la salvación no se encuentra en nuestras obras, sino en nuestra fe en Jesucristo. En Efesios 2:8-9, Pablo escribe: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este versículo subraya que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar por nuestros propios méritos. Solo a través de Jesús podemos ser salvos y recibir la vida eterna. En Juan 14:6, Jesús declara: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí».
Esta verdad nos llama a poner nuestra fe y confianza en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Además, reconocer que solo Jesús puede salvar nos libera de la carga de tratar de ganar nuestra salvación a través de nuestras obras. En lugar de eso, podemos descansar en la gracia de Dios y vivir con gratitud y amor, sabiendo que nuestra salvación está asegurada en Cristo. Esta verdad nos motiva a compartir el Evangelio con los demás, recordándoles que la salvación solo se encuentra en Jesús. En Hechos 4:12 se nos dice: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Esta certeza nos llama a ser diligentes en nuestra misión de llevar la buena nueva de salvación a todos. La urgencia de tener una fe genuina y transformadora es fundamental para estar preparados para el juicio final. En Santiago 2:17 se nos dice: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Este versículo nos recuerda que una fe verdadera se manifiesta en acciones y cambios visibles en nuestra vida. Una fe genuina implica más que solo creer intelectualmente en Dios. Requiere una transformación del corazón y de la vida. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta transformación nos permite vivir de acuerdo con los principios de Dios y ser testigos de su poder en nuestras vidas. Además, una fe transformadora nos motiva a vivir con un propósito y una misión claros. En Efesios 2:10 se nos dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Esta verdad nos llama a buscar las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros y a vivir de manera que refleje su amor y su justicia. La urgencia de una fe genuina nos desafía a examinar nuestras vidas y a buscar una relación más profunda con Dios. En 2 Corintios 13:5, Pablo nos exhorta: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos». Este autoexamen nos permite identificar áreas en las que necesitamos crecer y buscar la ayuda de Dios para vivir de manera más fiel y auténtica. Vivir como testigos de la gracia de Dios es un llamado fundamental para todos los creyentes. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Este versículo nos recuerda que nuestra identidad en Cristo nos llama a ser portadores de su gracia y su verdad. Ser testigos de la gracia de Dios implica vivir de manera que refleje su amor, su misericordia y su justicia. Nuestras acciones, palabras y actitudes deben ser un testimonio constante de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto nos permite ser luz en un mundo oscuro y guiar a otros hacia la verdad y la esperanza en Cristo. Vivir como testigos de la gracia de Dios nos desafía a ser intencionales en nuestras relaciones y nuestras interacciones diarias. En Colosenses 4:5-6 se nos exhorta: «Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Esta instrucción nos llama a ser cuidadosos y considerados en cómo nos relacionamos con los demás, buscando siempre reflejar la gracia de Dios. Ser testigos de la gracia de Dios nos da una misión y un propósito claros. En Mateo 28:19-20, Jesús nos comisiona: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta gran comisión nos llama a ser diligentes en compartir el Evangelio y a vivir de manera que atraiga a otros hacia la salvación en Cristo. Vivir con la vista puesta en la eternidad es fundamental para los creyentes que buscan honrar a Dios y estar preparados para el juicio final. En Colosenses 3, 1, 2 se nos exhorta: si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque nos ayuda a mantener nuestras prioridades en línea con los valores del reino de Dios. Vivir con una perspectiva eterna implica tomar decisiones y acciones que reflejen nuestra esperanza y nuestra fe en la vida eterna. En lugar de enfocarnos en las recompensas y las preocupaciones temporales, buscamos agradar a Dios y cumplir su voluntad en nuestras vidas. Esto nos da una dirección clara y un propósito significativo. Esta perspectiva nos ayuda a enfrentar las pruebas y los desafíos de la vida con confianza y esperanza. En Romanos 8:18, Pablo escribe: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta verdad nos da la fuerza para perseverar y mantener nuestra fe, sabiendo que nuestras dificultades actuales son temporales y que tenemos una esperanza eterna en Cristo. Vivir con la vista puesta en la eternidad nos llama a ser diligentes en nuestra misión de compartir el Evangelio y vivir de manera que honre a Dios. En 2 Pedro 3, 11, 12 se nos exhorta: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Esta urgencia nos motiva a vivir con integridad y compromiso, sabiendo que nuestro tiempo en la tierra es limitado y que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Y ahora, para concluir este esclarecedor estudio, les pido que oren conmigo. No tiene que ser en voz alta. Cierra los ojos y reafirma tus pensamientos en Dios. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones humildes y contritos, reconociendo nuestra necesidad de tu gracia y misericordia. Tú eres el Dios Todopoderoso, el juez justo y verdadero, ante quien todas las cosas están desnudas y abiertas. Te damos gracias por tu amor infinito y por la promesa de salvación a través de tu Hijo, Jesucristo. Señor, reconocemos que hemos pecado y que nuestras acciones, pensamientos y palabras a menudo no han estado a la altura de tus estándares santos. Confesamos nuestras faltas y pedimos tu perdón, sabiendo que eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Ayúdanos a vivir con una conciencia limpia, guiados por tu Espíritu Santo. Padre, te pedimos que nos des la sabiduría y la fortaleza para vivir de acuerdo con tus principios. En un mundo lleno de injusticia y corrupción, ayúdanos a ser luz y sal, reflejando tu amor y verdad en todo lo que hacemos. Mateo 5, 13, 16. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu gracia transformadora, atrayendo a otros hacia ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener nuestra mirada puesta en la eternidad. No permitas que nos distraigamos con las preocupaciones y tentaciones de este mundo. Enséñanos a valorar lo eterno por encima de lo temporal, a buscar primero tu reino y tu justicia, Mateo 6:33, sabiendo que todo lo demás nos será añadido. Señor Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ti. Juan 14:6. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, por tu resurrección y por la esperanza de vida eterna que nos ofreces. Ayúdanos a vivir de una manera que honre tu sacrificio, mostrando amor, compasión y justicia en todas nuestras interacciones. Padre,
te pedimos que nos ayudes a ser valientes en nuestra misión de compartir el Evangelio. Danos las palabras correctas y un corazón lleno de amor por los perdidos, que podamos ser embajadores fieles de tu reino, proclamando tu verdad con claridad y valentía, según 2 Corintios 5:20. Te rogamos también por aquellos que aún no te conocen. Abre sus corazones y sus mentes para recibir tu mensaje de salvación. Úsanos como tus instrumentos para llevar esperanza y luz a un mundo oscuro y desesperado. No permitas que nos cansemos de hacer el bien, sabiendo que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Finalmente, Señor, te pedimos que nos prepares para el día del juicio, que vivamos cada día con integridad y devoción a ti, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Danos la paz y la seguridad de que, por medio de Jesucristo, somos justificados y podemos esperar con confianza el día en que estemos ante tu trono. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Rey, oramos. Amén.